Bueno, empecemos ya porque tenemos muy poquito tiempo. Quiero ir al grano porque bueno, puedo pasar horas y horas y horas hablando de viralidad y de virales y de contagios sociales, pero creo que aquí somos todos periodistas bueno, o lo vamos a ser o lo hemos sido o estamos muy relacionados con los medios y creo que lo que necesitamos son, bueno, pues algunas, bueno, hablar de cosas muy, muy, muy concretas, ¿no? Eh, Bien, esta es mi pequeña presentación, pero Daniela me ha presentado muchísimo mejor de lo que puedo hacerlo yo misma. Eh, Quiero comenzar dejando claro el principio de todo, ¿no? Para mí, viral no es lo mismo que un contenido fácil, estúpido y barato que todo el mundo publica. Parece que hoy en día, cuando hablamos de contenidos virales, bueno, es que el propio nombre lo indica, ¿no? Contenido, ya es algo de segunda, no es un contenido periodístico, es contenido. Parece que estamos hablando, y en la realidad muchas veces es así, de, bueno, de lo último en el escalafón de los medios, del último contenido, de lo que nadie quiere hacer, de lo que nos alimenta, pero que bueno, también nos destruye. Yo creo que no es así. Lo viral, por definición, es algo que se contagia, son historias contagiosas. Hay un concepto que es el de meme, que no es el concepto que tenemos ahora mismo de meme, de montaje hecho en Photoshop con un texto, etcétera, sino el concepto de meme de Richard Dawkins, que es el meme es una pequeña unidad cultural, ¿no? De contagio. Cada pequeña pieza contagiosa es un meme. Puede ser un meme, una nota de música que se hace viral, puede ser una receta de cocina, puede ser una fotografía, puede ser una película, puede ser un bestseller. El meme y lo viral son independientes de su formato y además siempre han existido. Yo me imagino que nuestros antepasados en algún momento cuando estaban rodeando la hoguera aprendieron una canción que estaba de moda en la tribu de al lado, se trenzaron las pulseras de una forma que también les contagió otra gente que no sabían de dónde venía. Reducir la viralidad bueno, pues al concepto que tenemos ahora mismo de virales o de memes, me parece algo peligroso porque nos está impidiendo entenderlo bien, ¿no? Creo que es importante, como periodistas y personas interesadas en las historias y en el contagio de las historias, creo que cuanto más sepamos sobre este tipo de contenidos va a ser mejor para nuestro oficio, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Porque estamos, si esto lleva toda la vida ahí, ¿por qué estamos hablando ahora tantísimo de virales y de memes? ¿Por qué nuestros medios ganan tantísimo dinero publicándolos? ¿Por qué estamos ahora conectados en esta charla hablando de ello? Bueno, pues lo que pasa es que sucede Internet, que es algo que nadie se esperaba, y las historias virales se multiplican porque ya no hay límites de espacio o de tiempo, ¿no? Ahora cualquiera se puede hacer famoso y se puede hacer viral de la noche a la mañana, dejar publicada una cosa en internet, despertarse y ser conocido en todo el mundo, ¿no? Tampoco hay límites de tiempo, algo puede ocurrir de la noche a la mañana. Y esto ha tenido unas consecuencias culturales que todavía estamos asimilando y que todavía no comprendemos bien, ¿no? No quiero extenderme mucho más en esta parte teórica, pero creo que es interesante insistir en algunos puntos que tienen en común los virales, porque nos pueden ayudar a reconocerlos. Un viral suele contener una historia. Si os fijáis en ellos hay arquetipos, ¿no? Hay historias con principio, con final, hay buenos, hay malos, hay héroes, eh, hay hay cosas que nos recuerdan a, bueno, a la literatura universal, a la tradición oral, hay mucho detrás de ellos, ¿no? Podemos verlos como bueno, un vídeo bueno, que ha sido contagioso, pero si pensamos un poco más siempre vamos a encontrar algo interesante detrás, ¿no? Y suele ser una historia. Suelen satisfacer una necesidad más o menos elevada y producir una emoción intensa. Cualquiera vale. Los virales son virales porque se contagian de una manera emocional. Es decir, algo que nos hace sentir tiene todas las papeletas para ser viral. Y da igual lo que nos haga sentir. Nos puede hacer sentir alegría, nos puede hacer sentir miedo, nos puede hacer sentir eh, cualquier emoción dentro del rango de las emociones humanas
es suficiente para provocar un viral, pero tiene que ser muy, muy, muy intenso. Cuanto más intenso sea, mejor, ¿no? Y esto va muy relacionado con satisfacer esas necesidades humanas. Tiene que hacernos pensar en los demás. Lo ideal es, uy, he visto este vídeo, necesito compartírselo a todas las personas que están conmigo en la oficina trabajando, necesito enviárselo a mi familia por correo, necesito ponérselo a alguien, pasárselo por WhatsApp. Cuando un viral hace clic de esa manera, nos hace pensar en los otros, tiene muchísimas posibilidades de ser un éxito. Los virales también suelen aprovechar nuestros sesgos cognitivos, después hablaré un poquito más sobre esto, y además suelen aparecer en el momento y el lugar adecuado, no somos ajenos al ambiente, ¿no? A ese espíritu informativo, a lo que estaba pasando en un momento dado, ¿no? Y además es algo que vemos todos los días. Ahora mismo los virales sobre feminismo y feministas tienen muchísimas posibilidades de extenderse y de ser un éxito porque es de lo que está hablando la gente, es de lo que están hablando los medios sociales, es algo de lo que no se estaba hablando hace un año y ahora de repente todo el mundo está hablando de ello, ¿no? Y a pesar de todo, aunque cumplan estas características, los virales son impredecibles. Es decir, si todo el mundo, si fuera posible predecir qué contenido se va a hacer viral, todos habríamos escrito un bestseller, no habría catástrofes de Hollywood en taquilla, los medios de comunicación no se gastarían muchísimo dinero en proyectos que luego fallan, etcétera, ¿no? Siempre hay un componente aleatorio que es el que hace muchísimo más divertido todo esto y mucho más impredecible, ¿no? Creo que esto es lo más importante que tengo que decir en esta charla. Es más importante lo que no se publica que lo que se publica. Hay cientos de historias virales para elegir cada día. Podríamos escribir sobre cualquiera de ellas. Normalmente no son noticia, pueden llegar a serlo, pero cuando estamos hablando de un viral es algo que es interesante porque la gente lo ha compartido, no es interesante porque es una noticia en el sentido clásico, ¿no? Entonces esto nos deja en un margen en el que, bueno, tenemos que publicar, creemos que puede ser interesante para nuestra audiencia, pero sabemos que muchísimas veces eso no es una noticia, no es imprescindible publicarlo, ¿no? Y ahí tenemos un margen de acción creo que mucho más grande del que pensamos. Y creo que es nuestra responsabilidad, sea pequeña o sea muy grande, desde los ejecutivos que nos mandan a todos hasta los becarios que al final son los que publican esa galería, publican ese vídeo, etcétera. Todos tenemos un margen de acción más grande del que creemos. Creo que es muy importante que si creemos que algo no debe ser publicado, no lo hagamos. Siempre tenemos una opción, siempre podemos hablar con el jefe, siempre podemos defenderlo, siempre podemos elegir otra historia, pero si tenemos el instinto de que éticamente o periodísticamente eso no debe ser publicado, creo que todos tenemos un pequeño margen de negociación. Tenemos que tener mucho cuidado al tratar contenido viral con nuestros sesgos cognitivos. Bueno, los sesgos cognitivos son atajos mentales muy útiles porque nos ayudan a pensar más rápido, pero que muchas veces son una trampa porque no nos dejan pensar bien, ¿no? Lo viral es viral precisamente porque baja las barreras intelectuales y compartimos de una forma emocional, ¿no? Recibimos ese vídeo de un cachorrito que nos ha enternecido muchísimo, o recibimos ese vídeo de la situación política de nuestro país que nos ha sacado de quicio y tenemos que compartirlo inmediatamente, ¿no? Con la intención de que los demás también vean esa denuncia o con la intención de que los demás también se conmuevan con ese cachorro, ¿no? Cuando estamos compartiendo de forma emocional, como usuarios, tenemos la guardia muy baja. Y es por eso por lo que tantas falsedades se comparten y por lo que caemos en tantísimos errores. Pero como periodistas tenemos que actuar de una forma racional y tenemos que analizarlo todo, ¿no? Nuestra reacción no puede ser, wow, este vídeo es increíble, lo tiene que ver todo el mundo. Tenemos que pararnos fríamente a pensar, vale, tengo aquí algún punto ciego, esto me interesa a mí por una razón particular, esto le puede interesar a mi audiencia, tenemos que mantenernos fríos.
tenemos que analizar siempre si estamos dentro de una burbuja de filtro ideológica. Al final, la principal fuente de virales para todos nosotros y para todos los que trabajamos en ello suelen ser cosas que nos llegan por nuestras propias redes sociales. Tenemos que tener cuidado y tener en cuenta que nuestras redes sociales no son las redes sociales de todo el mundo. Hay muchísima gente que tiene opiniones ideológicas opuestas o circunstancias de vida totalmente alejadas a las nuestras y tenemos que hacer un esfuerzo por ir hacia ellos, por romper esa burbuja de filtro. La mejor forma de hacer todo esto es compensar los sesgos en equipo, preguntar siempre a los compañeros. Yo puedo tener un sesgo a favor de los vídeos de cachorros porque me encantan, pero un compañero puede decirme, mira, hemos publicado ya, o sea, no lo hagas, no lo hagas, no es un buen vídeo, no tiene interés, hemos publicado ya muchos, lo que sea, ¿no? Y eso puede pasar también cuando estamos hablando de una foto viral súper importante, puede pasar con cualquier tipo de contenido. Tenemos que preguntar siempre a los compañeros, es fundamental el trabajo en equipo. Me gusta mucho insistir también en que hay que encontrar el origen del viral, ¿no? Si no hay enlace, no hay historia. Si el vídeo no tiene un contexto y no sabemos de dónde viene, no hay historia. Esto es muy, 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 muy importante. No, no vale publicar algo y decir, se ha hecho viral, lo he encontrado en las redes, se está compartiendo en las redes. No. Tenemos que saber quién lo ha publicado por primera vez, qué día, a qué hora, qué pasó después, quién le respondió, si algún famoso lo compartió, si algún medio de comunicación ha hablado con ellos, si podemos hablar con esa persona. Tenemos que encontrar el origen, tenemos que contar la historia de cómo ese contenido ha llegado a nosotros y de cómo ese contenido le ha llegado a la gente, le está llegando, ¿no? Las cosas no ocurren por arte de magia. Hay una especie de campo de distorsión de la realidad en el contenido viral y me ha pasado trabajando con periodistas muy buenos, que son capaces de resolver una historia compleja a la perfección, pero que se enfrentan a un contenido viral y olvidan todas las normas básicas del periodismo. Se olvidan de comprobar las fuentes, se lo toman tan poco en serio que bajan absolutamente todas las barreras y creo que ese es un problema muy serio. Para mí hay que comprobarlo todo porque todo importa. Eh, es igual de relevante, para mí es exactamente igual de relevante comprobar un vídeo que puede influir en el resultado de unas elecciones que un vídeo de gatos. Si no eres fiable en lo pequeño, ¿cómo te va a creer el lector en lo grande? O sea, esta es la base. Eh, Hay que tener muchísimo respeto por este tipo de contenidos porque gran parte de tu audiencia va a llegar a tu medio a través de ellos. Es decir, después miras las estadísticas y puede que la mitad de tu audiencia haya llegado a tu web precisamente a través de un vídeo viral. No quieres que ese vídeo viral esté mal hecho, no quieres que sea irrelevante, no quieres que sea violento, no quieres que sea algo de lo que te avergüenzas. Y todo hay que comprobarlo, hay que dar por hecho que todo es falso hasta que se compruebe lo contrario. Hay que levantar el teléfono y llamar, mandar mails, mandar mensajes de Facebook, mandar mensajes directos. Hay que ponerse siempre, hay que intentar siempre, siempre ponerse en contacto con la fuente. Una historia viral tiene que tener fuentes, ¿por qué no? Como un contenido periodístico cualquiera. Y una cosa muy obvia, y perdónenme por decirla, pero creo que es importante que una fuente afirme algo o crea algo, no quiere decir que ese algo sea cierto. Creo además que hay que ser extremadamente preciso. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? Eh, Tenemos que tener un cierto conocimiento de lo que implica la viralidad, si estamos hablando de esto. No hay nada más vergonzoso que una nota en la que dices, bueno, la publicación se hizo rapidísimamente viral con más de 100 compartidos en una semana. Bueno, no, eso es terrible. Tienes que saber eh, cuándo empieza algo, tener una intuición, porque no hay un número exacto, ¿no? Saber a partir de qué número de reproducciones en YouTube algo empieza a ser importante, a partir de cuántos compartidos en Facebook, a partir de cuántos tweets en Twitter. No quiere decir que tú no puedas identificar algo en un estadio muy temprano. Lo ideal es encontrar el viral eh, un poco antes que el resto. Y no quiere decir que tú
no puedas crear un viral, no puedes hacer viral una historia, pero tienes que saber de lo que estás hablando, tienes que saber cuáles son esos números, tienes que manejarlos y conocerlos. Eh, hay que enlazar, hay que enlazar, hay que enlazar. Una nota viral sin enlaces no vale absolutamente nada, es como para devolverla, eso no se puede publicar. Y me parece muy importante evitar el efecto teléfono roto, que es lo que ocurre cuando no enlazas, cuando no te haces esas preguntas básicas, cuando no investigas y cuando no te tomas en serio la nota. Citas a un medio, que cita a otro medio, que cita a otro medio, que cita a otro medio, que no se sabe muy bien de dónde ha salido. Hay veces que puedes pasar horas intentando entender el círculo de la información de un tema, ¿no? Que intentas entender de dónde ha salido y de dónde ha venido, y muchas veces no encuentras nada al final. Hay una cuestión que me preocupa mucho personalmente y que, bueno, creo que en los próximos años cada vez vamos a hablar más de ello. Ya estamos hablando muchísimo de ello, pero creo que no lo suficiente, que son las víctimas de los memes, las víctimas de los virales, las víctimas de todo este contenido que muchas veces nosotros ni siquiera manejamos bien. Hemos visto suicidios, hemos visto vidas destruidas, al revés, hemos visto fama, hemos visto riqueza, hemos visto cómo se lanzan carreras y cómo se destrozan. Eh, Creo que tenemos que empezar a asumir que somos responsables de todo esto, de esta injerencia que tenemos en las vidas ajenas y que somos responsables como usuarios cuando tuiteamos, cuando compartimos en Facebook, cuando expresamos nuestra opinión y también como periodistas, porque estamos multiplicando ese enfoque. He hecho cientos de historias virales, he hablado con cientos de personas que han sido protagonistas de historias virales y siempre, sin exagerar, podría decir que en un 80% de las situaciones hay una frase que siempre se repite y es: nunca pensé que esto fuera a tener tanta repercusión. Y además he hablado con gente, con publicistas, con periodistas, con artistas, con gente que está muy acostumbrada a manejar los medios de comunicación y que entiende Internet y que saben cómo funciona todo esto. Y aún así, eh, siempre les sorprende toda esta falta de límites de tiempo y espacio de los que hablábamos antes, ¿no? Que hacen que una historia se pueda compartir en todo el mundo en cuestión de minutos. A veces hay que proteger a la gente incluso de sí mismos, ¿no? Hay que asegurarse de que están, bueno, de que están preparados para que eso ocurra, sobre todo cuando trabajas en un medio en el que sabes que si publicas algo va a ser copiado, va a ser, bueno, que vas a impulsar muchísimo una historia, tienes que tener esa responsabilidad. Esto es algo que siempre, una responsabilidad que siempre hemos tenido encima los periodistas, pero hasta ahora no solíamos acercarnos tanto a gente común. Normalmente nuestras fuentes eran políticos, eran activistas, era otro tipo de personas muchísimo más preparadas para esto. Pero ahora se puede hacer viral una abuelita en un pueblo desconocido, pues como ocurrió con el Cristo de Borja en España. No sé si os acordáis de esta historia de una abuelita que restauró un cuadro en su pueblo, hizo algo tremendo, inenarrable, y bueno, fue portada de periódicos en todo el mundo. Y todo el mundo hablaba de ella y de su obra. Bueno, esta pobre señora claramente no estaba preparada para eso. Bueno, creo que le amargamos pues, probablemente unos años de su vida. Eh, Creo que hay que asegurarse siempre de que las personas comprenden lo cual puede ser la repercusión de una historia viral. Creo que hay que proteger a los menores. También muchas veces se nos olvida, pero cuando hay gente muy joven protagonizando las historias, tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos y tenemos que tener mucho cuidado también con las bromas, porque no son inocuas. He visto tweets embebidos en notas de medios que, bueno, no deberían estar ahí. Esos chistes en redes no deberían ser hechos de esa manera. Las bromas nunca son inocuas. Llega un momento en el que hay que plantearse, ¿debe mi medio de comunicación burlarse de esto? ¿Debo yo como periodista de este medio burlarme de esto? Yo como usuario, como persona de Internet, bueno, tengo claras cuáles pueden ser las consecuencias.
Creo que también hay que tener cuidado con las profecías autocumplidas. Tenemos el poder, tenemos otro poder en los medios y es que cuando reporteamos sobre algo que no es viral, todavía lo podemos hacer viral. Ocurre mucho en historias como la de la ballena azul, no sé si recordarán. Eh, Cuando decimos la juventud está haciendo este reto de la ballena azul, es súper peligroso y el reto consiste en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, exactamente, bueno, pues le estamos dando la idea de que lo hagan a muchísima gente que igual a los que jamás les hubiera llegado ese reto, que jamás lo hubieran hecho. Y entonces, aun incluso si es una leyenda urbana, incluso si es algo que no existe, los medios de comunicación tenemos el poder de hacer que eso exista. Así que muchísimo cuidado al reportear este tipo de historias, tenemos una responsabilidad grande. Por supuesto hay que respetar a los autores, hay que conocer cuáles son las leyes de derechos de autor en cada país, hay que embeber, hay que darle crédito a los autores, hay que saber qué cuáles son los usos más y menos aceptados por Internet, un poco de etiqueta. No hay que robar, pero especialmente creo que no hay que robar a los autores independientes que viven de su obra o que aspiran a vivir de su obra. Eh, Creo que hay que desconfiar muchísimo de los momentos de excitación, que es cuando más hay que tener la sangre fría. Por ejemplo, ahora estamos hablando, no sé muy bien cómo estará el accidente del tren que acaba de suceder en Seattle, pero momentos como estos, en los que no se sabe si hay víctimas, si no las hay, qué magnitud ha tenido un accidente, cuando ha habido un atentado terrorista, cuando ha habido cualquier tipo de breaking news, ese momento de excitación, que lo sentimos nosotros como periodistas, pero también lo está sintiendo la gente que está trabajando allí, la gente sobre el terreno, lo están sintiendo los tuiteros, la gente que está en Facebook. Es un momento muy delicado porque se bajan todas las guardias racionales y se comparte de forma emocional. Estamos todos muy exaltados y ese es el caldo de cultivo ideal para que circulen historias falsas. Entonces, como norma, creo que tenemos que tener en cuenta que cuanto mayor es la intensidad emocional de un momento, más peligro de falsedades hay. Y no todas tienen por qué ser historias falsas, provocadas, premeditadas, con mala intención. Al revés, puede ser gente con toda la buena intención del mundo que esté compartiendo algo que sencillamente no es cierto, o que alguien se ha equivocado y ha visto una foto antigua y la ha publicado, o bueno, ¿por qué no? Alguien que tiene mala intención y ha querido manipular un momento o una situación y sembrar algo falso, ¿no? Cuanto más intenso es el momento, más hondo tenemos que respirar. Efectivamente, muchísimo cuidado con la información falsa. Va a seguir aumentando en los próximos años. Cuanta más información tengamos que manejar, cuanto mayor sea el número de historias entre las que tenemos que elegir cuál hacemos, y cuanto menos tiempo tengamos para hacerlo, para escribirlo, para reportearlo, más errores vamos a cometer. Va a ser matemático y además es algo que creo que vamos a tener muy poco control individual sobre ello. Solo podemos intentar ser precisos e intentar desconfiar, pero es la deriva hacia la que nos está llevando Internet, hacia la que nos están llevando los medios de comunicación. Hay una pregunta muy importante que es ¿a quién le interesa que esto se publique? Es una pregunta muy obvia, pero que muy pocas veces nos hacemos con el contenido viral, y también es importante, es contenido que está llegando a muchísima gente. Nos pueden estar manipulando de forma intencional o no intencional publicistas, activistas, gobiernos, políticos, famosos, bromistas, otros medios, cazadores de clics y, bueno, cualquier persona por cualquier razón. Creo que es importantísimo frenar la cadena de información de mala calidad. El problema, hemos hablado muchísimo este año de las fake news, pero el problema no suele ser la información malintencionada o manipulada. Ojalá ese fuera el gran problema del periodismo hoy en día. El gran problema del periodismo ahora mismo suele ser la información de baja calidad, que es una consecuencia del mal trabajo de los medios, que repiten sin comprobar lo que han visto en otros medios. Y es un problema grave, es un problema que tiene que ver con el modelo de negocio loco en el que estamos metidos, tiene que ver con los directivos, tiene que ver con la falta de una alternativa publicitaria sensata, tiene que ver con que en Internet no hay un límite de historias en el que a Internet le puedes echar todo lo que sea, y cada una de esas historias va a llevar un banner muy mal pagado dentro. Entonces, cuantas más historias arrojes a Internet, más dinero va a ganar tu medio
Y además es que ni siquiera va a ser, probablemente ni siquiera sea suficiente dinero como para poder mantenerse bien. Es un modelo de negocio muy complicado, en el que es muy complicado sobrevivir y que al final tiene consecuencias, bueno, pues como estas, ¿no? Que información de muy, muy, muy baja calidad y que tiene consecuencias, bueno, serias e importantes. Hay otra cuestión que me importa bastante y es empezar a tener conciencia de que somos responsables de la atención de nuestros lectores. La atención es tiempo de vida. Entonces, cuando estamos publicando historias irrelevantes, vulgares, mal escritas, mal documentadas, sin interés y que además las están publicando todos los medios del mundo a la vez, estamos literalmente desperdiciando la vida de nuestros lectores. En Internet trabajamos en la economía de la atención. Lo único que es limitado en Internet es la atención de nuestra atención y la atención de los lectores. Tenemos 24 horas, no tenemos ni una más en el día. Tenemos un tiempo limitado de vida. No tenemos que hacerle perder el tiempo a la gente. Tenemos que reportear, tenemos que contar bien las historias, tenemos que elegirlas bien, pero tampoco tenemos que publicar temas larguísimos, tampoco tenemos que sobredimensionar las cosas, tenemos que ir al grano, tenemos que contar lo que creemos que se tiene que contar de la mejor forma posible. No desperdiciemos la vida de la gente, ni la nuestra. Otro problema es que los medios de comunicación pueden tender a convertirse en medios de emoción. Y esto ocurre con medios que ellos creen que y con tipos de contenidos que sus autores creen que pueden estar muy alejados del contenido viral, ¿no? Podemos estar hablando de contenido político, por ejemplo. Cuando le estamos dando contenido viral político a nuestros lectores, las típicas historias de Mengano dice, Fulano dice, no imaginarás la respuesta en este vídeo a esta persona, bueno, todas las historias políticas que vemos todos los días. Podemos estar corriendo el riesgo de convertir a nuestra audiencia en groupies de la información que les excita, ¿no? Les estamos dando exactamente lo que quieren. Y a veces eso no es bueno, a mí me preocupa mucho. Cuando le estás dando a la audiencia exactamente lo que quiere, creo que puede haber un problema ahí, sobre todo porque son muy pocos los medios, son muy pocos los periodistas que de verdad se toman el trabajo de escuchar bien a la audiencia y de saber lo que quieren, más allá de las cifras. Mucho cuidado con los virales políticos, mucho cuidado con decirle exactamente lo que quiere oír a la gente. Se cuelan cosas a través de los vídeos y de las fotos virales sobre política que no colarían jamás en otro tipo de formatos. Red flags, expresiones que si estáis editando un texto viral o si estáis corrigiendo vuestro propio vídeo o texto viral, deberían haceros saltar todas las alarmas. Twitter arde, se ha viralizado, Internet dice, los internautas así en general, ¿no? Los tuiteros, un tuitero, los usuarios de Facebook, un usuario de Facebook, el trending topic del día, el tema del momento, todo el mundo habla de la última tendencia, la moda entre los jóvenes, de la noche a la mañana, todas estas frases hechas indican una cierta pereza mental. ¿Qué quiere decir Twitter arder? ¿Cuántos compartidos ha tenido? ¿En cuánto tiempo? ¿Quiénes son las personas más importantes que han publicado esto? ¿Este tuitero a qué se dedica? ¿Quiénes le has llamado? Algo hará con su vida, además de tuitear, como absolutamente todos nosotros. ¿Quiénes son los usuarios de Facebook? ¿Qué quiere decir el trending topic del día? ¿Qué es eso de la moda entre los jóvenes? Este siempre oculta algo malo, ¿no? Estás ocultando un prejuicio. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Cuáles son los datos que me puedes dar? Y mucho cuidado también con historias que se parecen a otras historias del pasado, ¿no? Estas historias que nos suenan, pueden ser una leyenda urbana. Mucho cuidado con esas cuentas de redes sociales que están recién creadas o que no suenan reales, que dan la impresión de que no hay un ser humano detrás. Mucho cuidado con las cuentas profesionales de lo viral. Todo se ha profesionalizado muchísimo desde que empecé a investigar
la viralidad, y desde que publiqué el libro en 2013 ha cambiado todo tantísimo. Hay mucha gente que vive de, bueno, de lo viral uh, en el peor sentido del término. Mucho cuidado también con las capturas de pantalla falsas, con los tweets manipulados, mucho cuidado con esas historias que son demasiado buenas como para ser ciertas, mucho cuidado con noticias que llevan a una sola fuente dudosa, doble cuidado si esas noticias que solamente tienen una fuente al final resulta que es una fuente traducida de otro idioma, bueno, eso es un indicador de que algo puede pasar ahí. Mucho cuidado con estas campañas virales para recaudar fondos. No quiere decir que todas las historias virales, todos los GoFundMe sean falsos o todos intenten manipular, pero hay que tener muchísimo cuidado. Yo tengo además muchas dudas éticas sobre si la sociedad que queremos en un futuro es una sociedad en la que solo consigue su trasplante, solamente consigue dinero para su operación, es la persona que consigue dar más pena en redes sociales, movilizar a más gente en redes sociales. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de campañas y ver, desde luego, comprobar que ahí hay una persona real y tener mucho cuidado, porque puede que ese dinero que se esté donando a esa persona signifique que nos esté donando o que esa atención que se está dedicando a esa persona nos esté dedicando a algo que quizá al final como sociedad puede ser más importante. Aquí hay una serie de recursos útiles, no son todos los que hay, pero quizá a alguien le dé una idea y le resulte útil. Spike y CrowdTangle son herramientas profesionales y de pago para detectar contenido viral. Es muy útil, son muy útiles, probablemente en vuestros medios trabajéis con ellas o con alguna otra. El único problema que tienen es que todo el mundo las tiene y que todo el mundo sabe manejarlas y todo el mundo sabe cuando algo está empezando a funcionar en Spike porque lo está viendo. Son muy interesantes porque te dejan ver qué está funcionando en Twitter, qué está funcionando en Facebook, qué está funcionando en Instagram, qué está funcionando en las webs de la competencia, qué está funcionando incluso en tu propia web. Hay que tener siempre, si nos dedicamos a ello, siempre hay que tener un ojo puesto en ellas, pero con esa advertencia. Si lo estamos viendo en Spike o en CrowdTangle, es que probablemente sea un poquito tarde, ¿no? Teníamos que habernos adelantado un poco. Storyful es muy interesante, es una agencia de noticias viral. Ellos se dedican a hacer este trabajo del que hemos hablado antes, de comprobar, de ver si algo es verdadero o no, de hablar con los autores, de pedir los derechos de autor, y te lo proporcionan a cambio de una licencia. Es algo muy interesante, es algo que yo cuando empecé a investigar estos temas jamás hubiera imaginado que una agencia de noticias se podía organizar sobre este tipo de contenido y además haciéndolo bien. Ocurre lo mismo, ¿no? Para ellos es demasiado tarde. Hay un problema con la información viral, y es que al final tendemos a publicar historias muy globales y tendemos a publicar antes una historia que sale en Reddit eh, o que se publica en Facebook y ha sido súper viral en Estados Unidos, mucho antes que mirar en nuestro barrio, que mirar qué ha ocurrido en nuestro país o qué ha ocurrido en una ciudad pequeña que tenemos cerca, ¿no? Creo que hay que dejar de unirse al carro de estos grandes virales que son iguales en todo el mundo y buscar en nuestros diarios regionales, en nuestra prensa regional, en nuestras radios, en nuestras televisiones locales, porque hay oro en ellas y hacen historias increíbles y muchas veces bueno, no les damos importancia, ¿no? O preferimos todas esas historias que salen en Reddit, que, por ejemplo, que son súper interesantes y que siempre hay que tener un ojo puesto en ellas, pero que no son el único tipo de información viral que es interesante. Hay que tener siempre a mano Snopes, siempre hay que comprobar que algo puede ser una leyenda urbana. Ellos muchas veces, ellos y otras muchísimas páginas, hay cada vez más esfuerzos periodísticos por verificar si una historia es cierta o no. Hay que conocer esas herramientas y utilizarlas. Google News es una herramienta imprescindible, son también imprescindibles las herramientas que ponen a nuestra disposición Twitter, Facebook, YouTube,
las propias plataformas. Las alertas de Google son interesantísimas. Puedes crear tus propias alertas sobre cuestiones que, que sepas, que sabes que van a ser virales y las puedes, las puedes ir controlando con el tiempo. También es importante, no lo he puesto en la presentación, pero es importante cultivar fuentes y es importante tratar tu información viral, si estás especializado en ello, como cualquier otro tipo de información. Yo recuerdo cuando trabajaba en Verne, llamábamos siempre sabíamos siempre cuáles eran los anuncios de Navidad que tendían a hacerse virales y que todo el mundo compartía. Sabíamos que solía ser noticia todos los diciembres, todos los mediados de diciembre, como por estas fechas, y llamábamos siempre a los departamentos de comunicación. ¿Cuándo publicáis el vídeo? ¿Cuándo lo publicáis? Oye, dámelo a mí primero, cuéntame cuándo. Esa labor de cultivar las fuentes, cultivar las agencias de comunicación, ser proactivo y tener tu agenda es también súper importante. Las alertas de Google pues, van a ayudar en eso y mucho más. Siempre hay que tener a mano también la búsqueda inversa de imágenes a la hora de comprobar fotografías virales y ver cuál es la historia de una foto. Siempre no se puede publicar nada que no haya pasado por la búsqueda inversa de imágenes de Google. El whois de las páginas web también es muy interesante. Hay que ver quién ha registrado algo. Y muchas veces ahí hay un número de teléfono, hay que llamar. Y bueno, los diarios regionales de los que ya hemos hablado antes. Al final, con el contenido viral nos encontramos con... Un segundito, por favor. ¿Sí? La tengo yo reservada. ¿Me pueden dar datos? Sí, es que estoy en una conferencia. Gracias. Perdón, estoy en una sala del trabajo y ha habido un problema con la reserva. Decía que al hablar de contenidos virales, nos estamos planteando nuevas, viejas preguntas, ¿no? Todas nos suenan nuevo y todas nos suenan nuevas y todas nos suenan viejas a la vez. ¿Me pueden estar manipulando? ¿Estoy manipulando a alguien, queriendo, sin querer? ¿Me estoy dejando llevar por una emoción? Dicho de otra manera, si respiro hondo y me doy un paseo, me relajo, me tomo un café, lo seguiría publicando. Estoy contaminando Internet. Creo que a veces los medios de comunicación somos una industria contaminante más, o sea, arrojamos desperdicios a Internet simplemente porque no tiene límite. Me estoy dejando llevar por las emociones del receptor, estoy queriendo influirle de alguna manera. Estoy perjudicando a alguien inocente. Estoy utilizando de forma responsable la atención ajena. Estoy contando todas las versiones de una historia. Y dos preguntas para terminar, que son imprescindibles y que siempre tenemos que hacernos en cada una de las historias que publicamos y que leemos, cada historia viral. ¿Por qué se ha hecho viral esto y a quién le interesa que esto se haga viral? Y creo que hasta aquí. Listo, Delia, acá nos han llegado algunas preguntas. Te voy a leer primero una de Leandro. Leandro dice, ¿qué consejo darías a la hora de armar historias con un costado más empático pensando en la viralización? ¿Con un perdón? Con un costado más empático pensando en la viralización. Es que yo creo que no tenemos que ser tan empáticos. Me voy a explicar. La empatía es imprescindible para nosotros como seres humanos y como periodistas, pero muchas veces nos sobra empatía al publicar las historias. Las publicamos con toda nuestra buena intención, creyendo que es algo que tenemos que hacer, pero tenemos que pensar fríamente. Eh, es decir, ¿esta empatía está sirviendo realmente para un buen fin o no un buen fin? Es decir, nosotros podemos estar, no sé, no se me ocurre un ejemplo ahora mismo, pero podemos estar promoviendo una historia en concreto porque nos rompe el corazón, pero puede que esa historia
sea anecdótica, por ejemplo, y cambie la opinión de la gente sobre una situación, y puede estar manipulándoles al final. Es decir, ellos pueden juzgar por ese caso concreto, que ha sido muy emocional y muy impactante, pero no, pero no les puede estar dando la situación real o la visión real de una historia. Creo que por lo general nos sobra empatía y creo que deberíamos ser muchísimo más fríos al tratar el contenido viral. Tenemos otra pregunta de Diego Ramsey. Él dice, ¿qué opinas sobre los posteos clickbait, que en la mayoría de los casos se valen de historias virales y que algunos medios tradicionales también han tomado como ejemplo para no perder visitas? O sea, clickbait para mí es una forma de titular, eh, que está, que va cambiando con el tiempo, ¿no? Lo que funcionaba hace unos años ahora no funciona y probablemente no funcione, ¿no? Entonces es una forma de titular muy basada en los datos, es decir, yo publico, eh, hago un test A/B, publico, le pido que a la mitad de mi audiencia va este titular, a la otra mitad de mi audiencia va este otro titular, y la respuesta que mejor funciona es la que, o sea, el titular que mejor funciona es el que finalmente lanza a todo el mundo y es el que mejor funciona. Es todo muy basado en los datos y muy basado en las estadísticas y por lo tanto funciona. Pero son aburridos, son engañosos, son fórmulas hechas. A mí no me parece, es algo que no me parece interesante, me parece que es pan para hoy y hambre para mañana. Creo que deberíamos ser capaces de titular de otra forma. Aunque estemos perdiendo visitas inmediatas, a la larga es muchísimo mejor para nosotros y para nuestros medios. Acá hay otra pregunta. ¿Recuerdas algún bulo o viral falso que hayas cometido el error de publicar pensando que era real? Mm, mm, creo que no recuerdo ningún error grave. Grave, grave. O sea, sí recuerdo alguna inexactitud, cosas que yo diría, bueno, ahora esto jamás lo publicaría así, jamás lo haría de este modo, pero no recuerdo un error grave que haya cometido, porque he tenido siempre la suerte de trabajar en medios y de trabajar con equipos en los que hemos podido llamar y comprobar cosas y hemos sido muy obsesos. Puedo, de hecho, darles un ejemplo de hasta qué punto hemos intentado comprobar las cosas. En Verne, en la web de contenido viral del país, bueno, contenido pensado para ser compartido en redes sociales del país, fue una web que lanzamos bueno, fue bastante pionera. Y nosotros abrimos un poco el camino al resto. Nosotros estábamos haciéndonos todas estas preguntas de las que hemos hablado. Y nos tomamos muy en serio la idea de comprobar las cosas. Recuerdo que una vez nos llegó una leyenda urbana que teníamos que comprobar y era una historia totalmente surrealista sobre una chica a la que habían dejado embarazada en su despedida de soltero, un boy que, bueno, pues llamamos a las empresas de su ciudad de despedidas de soltero para asegurarnos de que era cierto, de que eso no había ocurrido. O sea, había una posibilidad pequeñísima de que eso fuera cierto, un 0,0001% de que esa historia surreal fuera cierta y nosotros hicimos todo lo posible para comprobar y reportear y ver que no fuera cierta. Entonces, bueno, creo que he cometido errores, mis equipos han cometido errores, pero ninguno tan grave bueno, que todavía hoy piense en él como algo que no debería haber hecho. Ahora que trabajas en un medio norteamericano, ¿sientes que la lógica del funcionamiento de los virales es diferente a lo que habías visto en España? Sin ninguna duda, es infinitamente más profesional todo. Eh,
Aquí las teles son, bueno, y trabajo en una televisión, las televisiones saben perfectamente, lo saben desde hace años, han trabajado muchísimo en ello, las agencias de noticias lo tienen totalmente comprobado, o sea, me encontré con que era un tipo de contenido que aquí estaba totalmente estandarizado y que todo el mundo trabajaba con ellos, sobre todo desde el punto de vista del vídeo. Em, Nos dice una persona que tiene mucho interés en tu libro de Memicracia, que cómo hace para conseguirlo en Latinoamérica y también pregunta que si planea escribir otro libro además de Memicracia. Bueno, muchas gracias por el interés. Es complicado de conseguir, pero todavía se puede conseguir como ebook a través de Amazon y a través de algunas tiendas online. Si esta persona lo necesita, me puede escribir directamente a mi correo electrónico, a rmdelia@gmail.com y bueno, le puedo dar más datos. Y muchas veces he pensado en, bueno, si merecería la pena hacer una actualización porque han pasado años desde ese libro. Pero creo que la base sigue funcionando cada vez más y creo que la tesis sigue siendo, quizá los ejemplos se hayan quedado un poco pasados de moda, pero la tesis sigue siendo la misma y es que compartimos de una forma emocional, que tenemos que tener muchísimo cuidado con cómo nos está llevando, a dónde nos está llevando todo esto, que hay agentes que no controlamos, que nos pueden estar manipulando y que detrás de toda esta forma de compartir y detrás de todo ello hay eh, hay mecanismos que son muy, muy humanos, ¿no? Perdón, un segundito. Me faltan exactamente 10 minutos. Si puede. Hola. Bueno, sí, tenemos otra pregunta. Em, Nos dicen que si conoces del caso argentino de la cheta de Nordelta, que se trata de No. un audio de una mujer que se quejaba de sus vecinos en un country. Se publicaron sus datos personales y se creó una burla masiva. ¿Cómo hacer para publicar sin sumarse a la irresponsabilidad? Bueno, es que la decisión más radical puede ser no publicar. Yo soy muy partidaria de hacer ese tipo de manifiestos, ¿no? Me da igual que absolutamente todos los medios del país estén hablando de esto, que yo no voy a hablar sobre ello. O si hablo sobre ello va a ser una crítica de lo que está ocurriendo. Aunque la crítica tiene ese doble filo. Tú puedes estar criticando algo y alguien no sabe que no se había enterado de esa historia y se entera por tu crítica, ¿no? Con lo cual estás complicándolo todavía más. Hay que tener mucho cuidado al dar los datos personales, al embeber posts y historias que puedan ir justo, que puedan dar pistas sobre esa persona. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque al final estamos hablando de vidas de la gente, porque para nosotros puede ser algo divertido o algo que nos haga pasar un buen rato, o nos dé para mandarnos unos memes con los amigos, pero no sabemos hasta qué punto tenemos influencia en la vida de la gente. ¿Qué tan difícil es hacer que o sea, publicar, conseguir un contenido viral? Tal vez replicar el contenido que realiza otro, pues es fácil, o sea, buscando, indagando en internet, pero generar un contenido viral, ¿qué tan difícil es? Crear virales, bueno, pues esa es la gracia, ¿no? Ese es a lo que deberíamos aspirar, a crear un contenido que sea tan interesante que la gente tenga que compartirlo, no pueda evitar compartirlo. Bueno, publicando un buen tema, sacando una buena foto, consiguiendo el vídeo perfecto en el momento adecuado y luego, desde luego, eh, utilizando todo lo que uno ha aprendido sobre este contenido viral, ¿no? Se puede aprender mucho de cómo publica la gente sus tweets, ¿no? De lo al grano que van, de cómo titulan. Se puede aprender mucho de cómo estos clickbaits utilizan las imágenes, ¿no? Como gancho para atraer a la gente. Todo lo que es viral se ha hecho viral por algo, siempre hay una razón.
y creo que podemos, si nos vamos preguntando esto por qué se ha hecho viral, esto por qué ha funcionado, por pura curiosidad humana y periodística, vamos a acabar aprendiendo a cómo viralizar nuestros propios contenidos, a cómo hacer que sean más compartibles en redes sociales. Se tiene la creencia de que el contenido viral o sea, se dice que le ha restado un poco de importancia, de pronto le ha quitado credibilidad a los medios tradicionales. Se tiene de pronto algún porcentaje de publicaciones que se estimen de contenidos virales que debería ser un medio tradicional, o eso cómo se define. Se define por puro sentido común, es decir, y por pura lógica. Un medio de comunicación primero no debería publicar ningún contenido viral del que se avergonzara. Es decir, un medio de comunicación no debería avergonzarse de su lista de lo más visto, de lo más leído. Eh, y todo lo lleva el sentido común. Tú no puedes invadir, o sea, al final, aunque no lo saques en tu portada, porque muchos medios lo que hacen es publicar estos contenidos virales de tapadillo, bueno, pues no publicándolo en portada, sacándolo en redes sociales. Al final todo eso estás desgastando la atención de tu gente, de tu audiencia, estás utilizando su tiempo, estás utilizando tus redes sociales, las estás quemando. Hay que tener muchísimo cuidado en ese porcentaje y si lo haces, bueno, hacerlo bien y hacerlo bueno, en un porcentaje que sea el adecuado. No es lo mismo para una publicación millennial que para un diario económico. Claro. Además de la política. Lo ideal, de hecho, creo que debería ser que el contenido viral estuviera integrado dentro de las secciones, que no sea algo que hace un equipo aparte, sino algo integrado dentro del trabajo de los periodistas y que pase exactamente pues, por los mismos filtros y por las mismas rutinas que el resto de contenido. Además de la política, ¿en qué otras áreas hay que ser especialmente cuidadosos con los virales? Tal vez en los deportes. Ah, pues no lo sé. A mí creo que los límites los pone la posibilidad de que haya víctimas o no, de que estemos influyendo en la vida de la gente y la responsabilidad, ¿no? De, bueno, a ver, estamos hablando aquí de cosas importantes creo que hay que tener mucho cuidado en todo. Es lo que, o sea, son importantes los virales políticos porque la gente vota con memes y con virales en la cabeza, pero la gente también compra con virales en la cabeza y eso es muy importante, ¿no? Con las empresas. La gente también eh, mantiene, o sea, se relaciona con el mundo a través de cosas que ve y de ideas que les implantamos a través de estos virales. Eh, Creo que es que ni siquiera somos capaces de saber cuándo algo va a ser muy importante para una persona, cuándo vamos a dejar marcada a una persona o cuándo esa idea le va a influir a alguno de nuestros lectores, ¿no? Uno nunca lo sabe. A mí siempre me sorprende cuando lanzas algo a Internet la vida que puede tomar y cómo puede afectar a la gente. Entonces, bueno, creo que es importante tener cuidado con todo, ¿no? Virales políticos, virales deportivos, virales de todo tipo. ¿Te parece válido tener en las redacciones un equipo destinado a cazar bulos? ¿Puede ser rentable en términos de atraer visitantes al sitio web de noticias? Creo que todos los periodistas deberían estar cazando bulos constantemente. Es decir, creo que está dentro de las herramientas y dentro de los deberes de la profesión. Si hay un equipo determinado para ello, me parece interesante, pero tiene que aportar algo más, ¿no? Estamos hablando de crear un producto nuevo, de hacer una herramienta de fact-checking. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿No? Me tiene que aportar algo muchísimo, muchísimo mayor. Porque creo que es una habilidad que todos deberíamos tener, todos deberíamos saber rastrear una historia. O sea, si no sabemos rastrear una historia viral, ¿cómo vamos a saber rastrear una historia normal, cotidiana? Claro. Acá tenemos otra pregunta. En el caso de la ballena azul, si no se debía publicar porque generó un efecto contrario, entonces, ¿cómo se debió tratar el tema? Pues pudo servir para alertar a los padres o simplemente era no abordar nunca el tema. No lo sé, por eso
Por eso es una profecía autocumplida. Si no lo publicas, hay un dilema aquí. Si no lo publicas, no estás avisando a los padres. Si lo publicas, estás dando ideas para que eso ocurra. No creo que haya una solución, ni una norma clara. Yo tiendo siempre a no publicar, a intentar que no se publique, pero eso no es posible en todos los medios, ni en todos los lugares. Y llega un momento en el que tienes que publicar, porque todo el mundo está hablando de ello. Tu deber como periodista es no ignorarlo e informar. Y puedes encontrarte eh, con que ocurra algo, ¿no? O sea, con que ocurra algo de verdad que esté relacionado con la ballena azul. Bueno, tienes que reportear, pero con muchísimo cuidado, nunca adelantándose, nunca exagerando, intentando encontrar esas fuentes, intentando ser bueno, lo más cauto posible. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Y bueno, si quieren seguir hablando sobre esta cuestión o sobre cualquier otra, nos vemos en las redes, en Twitter, en mi correo electrónico y para eso estoy.